Hola, buenas tardes a todos en Facebook. Bueno, estamos por comenzar la actividad. Mary, adelante. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy la doctora María Fernández Abella, me presento primero, soy médica psicoanalista, candidata del Instituto de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y bueno, tengo el enorme placer de conducir esta mesa de taller de textos breves, donde se presentarán 3 muy interesantes y atractivos trabajos llevados a cabo por departamentos de la Asociación Psicoanalítica Argentina, Asociación Psicoanalítica de Córdoba y grupos de investigación. En principio, también quiero presentar a quien coordinará la mesa que nos acompaña, la doctora Laura Orsi. Ella es médica psicoanalista, miembro titular de APA, está en prensa y difusión de APA también, y full member de la IPA. Bueno, comenzaremos entonces, vamos a organizarnos de esta manera, se leerán los 3 trabajos primero, y luego pasamos ya a una primera ronda de comentarios, y luego irán ampliando sus respuestas cada uno de los grupos, ¿sí? Entonces, comenzamos escuchando el trabajo del Departamento de Pareja y Familia de APA, cuya coordinadora es la licenciada Rosalía Álvarez, miembro titular de APA. La secretaria de este grupo es la doctora Alicia Lotufo, miembro titular en función didáctica de APA, y sus miembros son la licenciada Liliana Solari, miembro adherente de APA, la licenciada María del Carmen Martínez Dalvia, también miembro adherente de APA, la licenciada María Esther Glossman, miembro adherente de APA, licenciada María Fernanda Rivas, miembro adherente de APA, y la doctora Silvia Piscors, miembro titular de APA también. Entonces, comenzará hablando la licenciada Rosalía Álvarez, luego la licenciada Liliana Solari, y por último, María Fernanda Rivas. Bueno, Rosalía, entonces, te escuchamos. Bueno, gracias, Beri. Buenas tardes a todos. Muy contenta de estar compartiendo este espacio con todos en este mundo que estamos atravesados. Después de dar alguna introducción, vamos a ejemplificar con los vínculos en la clínica. Bueno, estamos inmersos en una realidad compartida con todo el mundo, el corona. ¿Le habrán llamado así por el poder que ejerce con el humano? Mejor entonces llamarlo COVID-19. ¿Qué nos provoca emocionalmente el hecho de compartir esta amenaza? ¿Acaso disminuye el miedo? Es una herida narcisista para la humanidad que nos recuerda nuestra fragilidad y castración. Dicen que estamos en el mismo barco. Creo que no es así, ya que a pesar de ser una amenaza mundial, quédate en casa, en principio señala a aquellos que poseen una casa. Mantener una distancia entre yo y el otro de 1,5 metros tampoco es siempre posible en algunas realidades habitacionales. Entonces, no estamos en el mismo barco. Tampoco los médicos que están en el frente están en el mismo barco. Los aplaudimos, consideramos que están en un lugar heroico, lo relaciono con lo que le pasa a los chicos que necesitan a los superhéroes para sentirse protegidos. Sin embargo, no es solo Eros, aquí también está presente lo tanático. Necesitamos cuidar a los que cuidan. Aumenta el síndrome de burnout. Los psicoanalistas pensamos si es una neurosis de guerra o una neurosis actual. Es necesario desmentir un poco la realidad para paliar la realidad que nos enferma. Con nuestros pacientes, familias, parejas, grupos, estamos viviendo mundos superpuestos. La cuestión aquí es qué afectos le despierta a cada uno, caso por caso. Surge la necesidad de comunicarnos y la conciencia de la vulnerabilidad
y de futuro incierto. Estamos inmersos en un evento acontecimental. No es semejante a nada. No hay un lo mismo que nos abre al futuro, no solo remite a lo anterior, al pasado. Padecemos de incertidumbre. Hay excesos de oferta para llenar el tiempo. Parece remitir a la sensación de vacío que debemos cubrir. Parece que la solidaridad es el anticuerpo del COVID. La distancia es la vacuna y la vuelta al adentro. Esta frase ingeniosa la escuchamos al actor y autor Pinti y nos la apropiamos. Una pandemia saca lo peor y lo mejor de cada uno, como por ejemplo el altruismo del personal sanitario y tantos otros, el odio clasista de algunos, que en salud y educación no hay inversión, etc. Podemos pensar que las condiciones en que estamos padeciendo la pandemia son en parte creadas por los recortes en la salud pública. ¿Qué es el COVID para los chicos? Entre otras respuestas posibles, la presencia de la posibilidad de muerte de sus abuelos, de sus padres. El padre que sale tiene temor a traerlo y el hijo teme. Es el otro que necesitamos el que me puede contagiar. Los padres intentan funcionar como barreras protectoras frente a los estímulos externos. Viviendo una amenaza global que parece dar lugar a una solidaridad global. Dejo por acá y las dejo a mis compañeras. Liliana. Micrófono. Micrófono, Liliana. Bien. Bueno, entonces ahora voy a digamos, hacer la lectura de una viñeta de un caso clínico, digamos, en estos tiempos del confinamiento. Se trata de una pareja que consulta por fuertes peleas que hacían imposible la convivencia. Un ambiente cargado de intolerancia y exabruptos ponían en vilo y en peligro la vida familiar. Hola. La pareja está constituida por un hombre y una mujer profesionales trabajando home office con una actividad muy intensa en ese sentido. Tienen 2 hijos, el mayor de 10 años y una nena de 8. Estos padres tienen muchas dificultades, fundamentalmente entre ellos y con el hijo mayor. Son largas peleas y torturantes intercambios para que el niño realice las tareas, que mantenga la atención a través del Zoom con sus maestros, que no posponga las actividades y las tareas, y todas estas dificultades, digamos, como consecuencia, traían problemas también con sus compañeros de clase, con quienes, de quienes se sentía rechazado y también le hacían bullying. Situación que se va potenciando, a punto tal que, bueno, alguna vez que salieron en un coche, digamos, estas peleas produjeron alguna frenada, alguna cuestión peligrosa, como si también algún objeto que volaba al piso en esos momentos. Situación que se fue potenciando porque no eran básicamente así. Los padres tienen la misma profesión y un alto nivel de rivalidad y competencia en ese sentido. Por otro lado, se generaban largas disputas acerca de quién se ocupaba de ayudar a los niños a realizar las tareas del colegio, quién cocinaba, quién lavaba los platos, quién acompañaba a los niños a dormir, en fin, cómo se distribuían todas estas tareas dentro de un marco de estar altamente demandados y exigidos laboralmente. En las largas peleas y discusiones... Una charla no puedo, te agradezco. Atendí porque pensé que era una cuestión de eso. Chau, chau. Paso, chau. ¿Está interrumpido? Chau. Perdón. Disculpa, a ver, Guillermo, porque está tu micrófono abierto. Bueno. Mil disculpas.
Bueno, por otro lado se generaban largas disputas, bueno, esto ya lo vimos. En las largas peleas y discusiones, él terminaba siempre ganando con sus argumentaciones fuertes, que ella, por su estilo de personalidad, no podía contrarrestar. Él tiene un discurso convincente, entonces como ella no podía refutarle, se retiraba de escena, se va. Es como si hiciera abandono del hogar dentro de la casa. Se iba a la terraza, se encierra en su cuarto, desaparece por largas horas. Esto enfurecía a M, que se quedaba solo con los chicos. Frente a esta situación, yo digo de incluir a los niños en las entrevistas por Zoom, al cual llega, bueno, el nene, digamos, que designado, el paciente designado, es el que se incluye en una sesión, después de varias que estuve sola con los padres, y entonces el nene se introduce comiendo helado, como estando en otra cosa, pero solo dice de pronto, lo que pasa, dice, es que, refiriéndose a los padres, dice, ellos no tienen tiempo para ellos, no tienen tiempo, no están tranquilos, no pueden estar bien entre ellos porque no tienen tiempo. Es decir, que de alguna manera él empieza a poner en palabras lo que estaba sucediendo en la dinámica, ¿no? Familiar. En una segunda sesión, donde el nene vuelve a incluirse, que no se queda toda la sesión, estaba un rato, es como que daba testimonio de lo que sucedía ahí y se iba. Entonces dice que habla de un juego que está muy ahora en boga entre los niños con las PlayStation, donde hay un asesino y otro que no lo es. Entonces, donde es preferible ser el asesino, porque si no, el otro se muere, ¿no? Es decir, una pelea entre, hay uno que vive y el otro que muere, ¿no? Como que acá, si bien es un juego que evidentemente también estaba mostrando algo que pasaba entre los padres, ¿no? Es decir, vivir o morir. Y además, con todo el tema, digamos, de la muerte y la pandemia en el medio, ¿no? Bueno, después hay otra situación, pero no me quiero extender más, en la cual, digamos, lo interesante de todo esto es que a partir de estas sesiones, el niño, curiosamente, empieza a tranquilizarse, empieza a realizar sus tareas en forma rápido, es decir, no molesta más, desaparecen sus berrinches y negativas. Como que el niño es portavoz de lo que estaba sucediendo en esa dinámica familiar. Cada integrante de la familia era como una isla, ¿no? Cada cual solo, solitario, con sus angustias, sus desamparo, y sin poder comunicarse lo que estaba sucediendo. Y como consecuencia de esto había una gran hostilidad y malos tratos. Bueno, hasta aquí. Va a continuar Pasamos con Fernanda, así después podés ir ampliando en la segunda ronda, Liliana, ¿sí? Perfecto, gracias. Bueno, yo voy a contarles un poquitito, muy brevemente, una sesión en tiempos de cuarentena, teniendo en consideración que en muchos casos de pacientes individuales, la modalidad virtual y desde el hogar ha permitido que nosotros los analistas tuviéramos algún tipo de contacto, aunque sea fugaz, con los miembros de su entorno familiar. Y también estos personajes pasaron a tener otro protagonismo en la vida del paciente por el hecho de la convivencia permanente. Entonces tuvimos la oportunidad de observar algo del funcionamiento vincular, ¿no? Me refiero a la diferencia entre trabajar con los objetos internos que trae el paciente individual y las observaciones que podemos hacer cuando aparecen los sujetos reales. Y enfatizo, sujetos en lugar de objetos, de carne y hueso, en interacción con el paciente. En estos casos hemos tenido que utilizar nuestra creatividad para decidir cómo trabajar con estos agregados, ¿no? Bueno, les cuento muy brevemente. Con Ana, cuando comenzó la cuarentena, acordamos que las sesiones continuarían vía Skype. Vive con su marido, Julián, y sus 2 hijos, Nicolás de 8 y Nina de 3 años y medio.
Ana trabaja para una empresa desde su casa. Expresa temor a que la despidan por una reestructuración que se está llevando a cabo. Comienza a hablar conmigo y se desarrolla un breve diálogo de Ana con su marido, quien aparece brevemente en escena, respecto de una cuestión doméstica. Se los escucha tensos. Ana, Nina está pegada a mí. Todo el tiempo quiere que juegue, llora mucho, la extraña mucho a mi mamá. Soñó que había venido la abuela y se puso a llorar cuando se despertó. En ese momento se escucha un ruido y aparece Nina. Ana, incómoda, es Nina, que quiere jugar. Analista, ¿y a qué quiere jugar? Ana, trae una cunita con un bebé, está acunando un bebé. Analista, a ver, ¿querés jugar con ella? Podemos incorporarla. Ana, no. Se escucha a Nina que habla y hace ruido. Se queda jugando en la habitación muy tranquila. Ana, agobiada. Está toda la casa llena de juguetes. No está Jota, que es la niñera. Analista, Nina te recuerda que te hace falta jugar y te invita a jugar. Quizás hasta sueña un sueño que es tuyo. Se escucha a Nina que sigue jugando. Ana, ahora encontró una varita mágica que estaba dentro de una caja. Analista, quizás está buscando algo, está curiosa, está muy atenta a lo que pasa en la familia. ¿Querrá cambiar algo? ¿Querrá hacer magia? Ana, como Nina, hoy me desperté con una pesadilla. Era algo del trabajo. Pedí ayuda y no me daban bolilla. Me desperté con angustia y bronca. Me sentía sola. Me sorprende positivamente que traiga un sueño, ya que nunca lo había hecho en su análisis. Analista, ¿se te ocurre algo con ese sueño? Ana, ya pasó un mes desde que empezó la reestructuración. Hablé con mis jefes, solo uno me llamó. Pido más asociaciones, pero Ana da a entender que quiere cambiar de tema, entonces no insisto. Mientras tanto, Nina sigue jugando silenciosamente. Ana comienza a contarme una película que vio con sus hijos. Es de una nena que está sola y se acerca a un oso. Lo sigue todo el tiempo. Dice Ana, Nina es muy sensible, con algunas escenas llora. Analista, ¿y te acordás con cuáles? Ana, sí, una vez la nena se había vestido de superheroína porque quería ayudar a los animales. Analista, ¿y a vos qué se te ocurre con lo que le pasa a ella, con esas escenas? Ana, ella me dice, el coronavirus no se va a ir más, falta mucho. Yo le dije que tenía que ser valiente. Me pide que la esté mirando todo el tiempo, pide que le cuente cuentos. Analista, en un lenguaje sencillo para que ambas me puedan entender. Me parece que Nina está muy atenta a lo que vos sentís. Llora todo lo que vos no llorás. Quiere convertirse en una superheroína para ayudar a sus papás, que los ve tan nerviosos. Sabe que con todo esto del coronavirus y del trabajo, vos estás muy angustiada y necesitarías tener a tu mamá cerca. Viene a estar con vos para poder jugar sola. ¿Vos podrás jugar con ella mientras estás conmigo? Bueno, ahí termina la viñeta, después la charlaremos. Bueno, muy bien, muchas gracias al Departamento de Pareja y Familia. Bueno, como les anticipé, un trabajo muy atractivo que nos transporta un poco a la escena analítica, ¿no? Bueno, tenemos todavía que escuchar los otros dos trabajos, así que vamos a ver si por ahí podemos hacerlo en 10 minutos y vamos cortando y pasamos a una segunda ronda para completar si son muy extensos. Ahora vamos a escuchar el trabajo realizado por la licenciada Josefina Finzi, es miembro titular en función didáctica de APA e IPA, docente del Instituto de APA y del Centro de Estudios José Blecher de APA, la doctora Susana Blanco, que es médica psiquiatra, licenciada en psicología y miembro adherente de APDEVA, la licenciada María José Etienot, miembro de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba, y quien leerá el trabajo, el doctor Juan Baena, médico psiquiatra, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica de Córdoba. El trabajo se titula Fronteras
y cesuras en tiempos de pandemia. Bueno, Juan, te escuchamos entonces. Hola. Te escuchamos Hola. bien, ¿eh? Adelante. Bueno, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, Mary, muchas gracias por la presentación y quiero, bueno, comentar brevemente que con María José, Josefina, Susana y yo formamos parte de un grupo que venimos trabajando hace muchos años, que es un grupo latinoamericano, también integrado por colegas de Colombia, Brasil, Mendoza y obviamente de Argentina. Es un grupo latinoamericano de actualidad bioniana. Introducción. Siguiendo la tradición, el Grupo Latinoamericano de Actualidad Bioniana envió una intención de trabajo al Congreso de FEPAL que se realizaría en Uruguay en septiembre de este año. Para Bion, lo protomental es una matriz donde lo físico y lo mental se hallan indiferenciados, emergiendo desde allí las emociones. Al desplegarse la indiferenciación de estos contenidos protomentales, aparecen múltiples fronteras y cesuras que se expresan a través de diferentes lógicas, que pueden provenir tanto del mundo interno como del externo. El entrecruzamiento y combinación de lógica nos invita a pensar el aparato mental como aparato mental ampliado. El cambio de paradigma incluye lo digital, lo tecnológico, las transformaciones genéticas, etc., ha complejizado y mutado las fronteras y cesuras ya mencionadas. En el mes de marzo fuimos atravesados por una circunstancia externa que, ante la real incertidumbre de un devenir impredecible, dejó en suspenso las buenas intenciones. El confinamiento infranqueable de los primeros meses condujo a los seres humanos a buscar nuevas organizaciones. Asimismo, el punteo de los que se desarrollaría en el trabajo adquirieron una vigencia increíble pero real. Los integrantes del grupo decidieron entonces que no podían quedar viralizados por el COVID-19 y continuaron con el proyecto de escritura de un libro que estamos haciendo con los materiales escritos a lo largo de 8 años. Este capítulo, el que estoy leyendo yo, es el que nos fue en el sentido del reordenamiento de los signos que conforman las palabras para escribir un texto nuevo que refleje el compromiso grupal en seguir produciendo textos que den cuenta de la cesura por la cual se está atravesando. La virtualidad feliz en lugar de la visión fue el encuentro casual, sin haberlo buscado, con una joven parturienta. ¿Habrá intervenido el azar, lo inconmensurable del universo en esta experiencia nueva de conocimiento? Como grupo pensamos que las fronteras de lo conocido mutaron al expandirnos en un mundo desconocido. A modo de viñeta clínica, la entrevista se realizó telefónicamente. Su objetivo apuntaba a recolectar información relacionada fundamentalmente con el vínculo madre-hijo intrauterino, el cual fue atravesado súbitamente por el diagnóstico de COVID-19 en la madre y en su marido asintomático, lo cual desenvolvimiento del bebé a las 24 horas de conocida la noticia, por lo que el parto se adelantó 3 semanas. Este diálogo fue facilitado por el director del hospital, quien proveyó el teléfono de la paciente. Se trata de una pareja joven que cursa la 3ª década de la vida. Luego de un largo noviazgo previo, se casaron hace 2 años con el objetivo de formar una familia. Residen en una pequeña ciudad lejos de la capital. Dice la paciente: un lunes por la tarde no me sentía del todo bien. Me tomé la fiebre y me encontré con que tenía unas líneas. Consulté con mi obstetra, quien me dijo que para quedarnos tranquilas debíamos realizar el hisopado para descartar COVID. Al día siguiente nos comunicaron que ambos éramos positivos. Nos sorprendió la noticia. Esperaba un no. Lo hablamos, esa noche entré un poco en pánico. Me dijeron que esta situación no podría ser contenida en nuestra ciudad, indicándonos un traslado a la capital.
Me sentí muy mal y desbordada, largas horas esperando que se realicen los trámites. En un comienzo nos dijeron que sería trasladada en un transporte aéreo sanitario, el cual nunca llegó. Finalmente fue una ambulancia, 3 horas de viaje. Primero dijeron que no podría estar acompañada por mi marido, pero esa situación no era una situación posible para mí. Venir sola a la capital embarazada, lanzada a lo desconocido, de ninguna manera. Le pregunto, ¿pensaste algo en relación a la bebé? Paciente, sinceramente sentí que la prefería afuera. Durante el embarazo todo bien, pero ante estas circunstancias me dije, hasta acá llego. ¿Cómo te sentiste tratada por el personal médico y auxiliar? Le pregunto. Algunos nos remimaron y trataron cariñosamente, otros mal, muy mal. Se asomaban a la puerta y preguntaban, ¿necesitan algo? Ni entraban. Nos trataban como si fuéramos leprosos, muy feo, una actitud cruel la del personal. ¿Y a la bebé, le contaste algo? Con ella siempre tuve un diálogo fluido durante todo el embarazo. Le hablaba, le explicaba, vos ya me vas a conocer, mamá es muy miedosa. No te preocupes, te voy a ir explicando todo. El viernes, previo a tener fiebre, a la tarde, empecé a tener picazón de manos y pies. La llamé a mi doctor y me dijo que tenía colestasis gravídica. Fui a lo de una amiga que hace biodecodificación y me lo traduce como, que significaba que todo esto tiene que terminar ya y pasar a otra cosa. En la capital me puse muy mental, ella, la bebé, sabía más que nadie lo que sentía. A la noche rompí bolsa y luego de 3 horas de trabajo de parto y ante la falta de dilatación pasé a cesárea. No podía esperar más, tengo una enfermedad crónica que podía empeorar si se hacía tanta fuerza. No pude entregar el cuerpo al 100% por miedo de sufrir. A ella le iba contando todo lo que pasaba. Me llevaron al quirófano como una leprosa, la capilla con plásticos aislantes. Yo llevaba una bata de fiselina, barbijo, máscara, los camilleros, enfermeros y médicos también. La bebé presentó alguna inmadurez al nacer, pero la superó a las 2 o 3 horas. ¿Le estás dando el pecho? Todo un trámite. Es como si hicieran un campo quirúrgico. Me limpian el área, me la aíslan, solamente me dejan visible el pezón. Además llevo guantes, barbijos y máscaras, pero toma el pecho, se prende bien. La bebé es negativa. Hoy nos volvieron a hacer un nuevo hisopado. Si sale bien, nos volvemos a casa. Y a las 36 horas de realizada esta entrevista, volvieron a la ciudad. Nuestras primeras ideas. Se escucha decir con frecuencia que el mundo no será el mismo después de la pandemia. Nos encontramos atravesando un momento de turbulencias y perplejidad. En este frenesí aún no sabemos si el devenir nos traerá un cambio catastrófico o una catástrofe. La incertidumbre torna toda concepción de futuro inaprensible. Frente al temor se cierran los territorios sobre sí mismos, el extranjero es el depositario de lo desconocido y ominoso. Las fronteras dejaron de ser garantes de circulación e intercambio para funcionar como límites infranqueables que confinan a encierros protectores pero endogámicos a la vez. En este contexto, vida, muerte, nacer y morir se volvieron actos que transcurren en una soledad aséptica. Se observa una ruptura de contratos sociales donde la presencia continente de la otredad no puede operar como sostén libidinal en estos actos tan tendentes. Frente a esto, el contraste de un nacimiento que desafía la enfermedad, el contagio, la vulnerabilidad. Un brote verde que nos muestra a Eros dando batalla triunfal sobre Tánatos en un contexto adverso. ¿Qué mejor garantía que las potencialidades de un bebé y el poderoso vínculo con su madre? El virus torna a la medicina falible. La vida se ha vuelto un eterno protocolo como intentos vacuos de controlar lo que no se puede hacer. La mamá frente al diagnóstico de COVID pedida con su pareja a ser trasladada de urgencia hacia un lugar alejado.
Da luz en un contexto desconocido, quizás inhóspito, ya que fue arrancada de la contención de su médico y su familia. ¿Operará en la madre una identificación con su bebé al hacer el pasaje de un medio contenedor, médico, casa, provincia, atravesando la cesura del nacimiento hacia otro desconocido y amenazante? Hospital, enfermero, ciudad. La apelación a su reverí interno a partir de un vínculo que fue primeramente prenatal le permite a la mamá continuarlo luego del nacimiento de su bebé, poniéndole palabras a sus emociones, narrándoselas a su hija. Hipotetizamos que si esta función simbólica no se hubiera dado, quizá nos encontraríamos con el terror sin nombre al decir de Bidon. A la vez, en medio de una rigurosa asepsia, inanimada e impersonal, la madre logra traspasarla, humanizando a su bebé a través de un baño de palabras y emociones. Se produce un encuentro entre ambas que crea un microclima de intimidad a pesar de todos los impedimentos impuestos por la ciencia. Estado mental, mamá, papá y su bebé. El Juan, discúlpame. Juan. Materno, presente. Sí. Hola. Hola, sí, Juan, porque estamos ya a los 10 minutos. Hola. ¿Te parece dejar esta última parte para la segunda ronda? Yo tengo acá contabilizado que voy 8 minutos porque el otro grupo estuvo 16 minutos. Bueno, ¿cuánto te falta para esta partecita? ¿Perdón? Tenemos 2 minutos más, entonces, ¿te parece? ¿Ustedes escuchan? Está con la conexión inestable. Sí, se bloqueó la imagen. Se congeló la imagen. Bueno, si les parece, entonces podemos parar acá y se sigue la otra parte en la segunda ronda, hasta que Juan se vuelva a conectar, ¿sí? ¿Están de acuerdo el grupo? Bueno. Pero falta lo que nos habían dicho que se podía exponer, por eso es que estaría bueno que después haya un espacio ¿Quiere para continuar leer. alguien? ¿Quiere continuar alguien en la lectura y lo terminamos? A ver, José, ¿vos lo tenés ahí? Josefina, ¿querés continuar vos? Hola. Ahí volvió Juan. Ahí está Juan. Bueno. Acá. Yo estoy acá. Sí. Se te había congelado la imagen, Juan. ¿Qué me decís? Continúa leyendo. Bueno. No debe tener muy buena conexión. Si no, podría continuar Josefina. Josefina, el sonido. Desmuteate, Josefina. Ya está. ¿Estoy desmuteada? Sí. Bueno, ¿sabes qué? Podría continuar brevemente para terminar nosotros y después continuar, ¿sí? Bueno, perfecto. Adelante. Bueno, entonces voy a tomar la última parte, que son los interrogantes que nosotros tomamos de esta situación, y sobre todo con el concepto de cesura que Bion expresa así. Sabemos que el devenir de la vida nos confronta con múltiples cesuras, cuyo atravesamiento sostenido entre la mente primitiva y la mente más evolucionada implica desarmar lo anterior y, en el intento por superarlas, pasar de un estado mental a otro. La cesura actúa también como un espacio de encuentro. La personalidad no se desarrolla por estiramientos como si fuera un elástico, sino sorteando distintas pieles, que al modo de catáfilas de una cebolla se alojan entre sus intersticios, produciendo turbulencias, estancamientos, a veces no sorteables, logrando solo expresión a través de trastornos corporales o de la mente. La cesura del nacimiento es con probabilidad la de mayor importancia, y al igual que la de la muerte, ambas solo se producen por única vez en la vida.
fuera del útero, las múltiples cesuras en la vida postnatal serán parte del vínculo mamá-bebé. En nuestra viñeta pudimos saber que la futura mamá podría haberse enfrentado con una primer cesura derivada del hecho de saberse embarazada, y el entendimiento con su bebé desde esa misma instancia comenzó a gestarse. Posteriormente, la llegada del COVID-19, ¿qué es lo que produjo de nuevo en la evolución de este vínculo? ¿No es la pandemia, con la sumatoria de temores de contagio, pérdidas y cambios en vínculos y en espacios, suficiente causa como para revertir en una mujer gestante su atención desde un hijo por nacer hacia sí misma y la necesidad de adaptarse a nuevos entornos? ¿Es que la cesura con el sostén que le suma el reverí puede dejar de actuar en su función articuladora, instalándose infranqueable y turbulenta ante lo catastrófico del cambio que genera? En suma, ¿podría la mamá, por sus propios temores y zozobras derivados del contagio con el virus, haberse tornado ausente en su sostén a la bebé? En este transcurrir desde el mundo primitivo hacia el mundo real modificado, ¿continuarían con sus diálogos? Así fue, escuchamos con sorpresa cómo esta futura madre, en medio de la pandemia, con un embarazo avanzado en curso, contagiada del virus, al igual que su compañero, continuaba conectada con la bebé que anidaba en su útero, hablándole en la certeza que ella podía entenderla. En nosotros, como grupo, ¿cómo dar lugar a nuestros gérmenes de nacientes pensamientos sin pensador que comenzaban a asomar, generados por lo impactante del relato escuchado? Las nuevas ideas que se nos fueron ocurriendo, ¿dónde se alojarían? ¿En qué lugar las podríamos encontrar en nuestras mentes? ¿Cuál podría ser la mejor manera de anidarlas para poder luego utilizarlas como parte de futuras comprensiones? Para crecer mentalmente y para el trabajo psicoanalítico es necesario no solo atravesar cesuras, sino establecer algunas. Este caso nos llevó a preguntarnos si no tenemos que olvidar nuestras teorías desde el momento que puedan transformarse en obstáculo al modo de calcificaciones sostenedoras de cesuras sin oportunidad de desarrollarse. ¿No sería necesario, por lo contrario, apelar a la posibilidad de prestar más atención a los méritos de algunas ideas que son dignas de tener la oportunidad de lograrlo? Atendamos para ello a la sugerencia de Bion, que habla del vínculo y de la investidura que puede haber entre los vínculos. Bueno, con este punto quiero dejar aquí porque creo que ya el horario debe ser el necesario de suspensión. Gracias. Bueno, sí, muchas gracias Josefina, Juan y el grupo en general por la generosidad de brindarnos este material y experiencia. Realmente me resultó impactante como situación vivida, ¿no? O vívida. Como dice la paciente cuando va describiendo, dice, lanzada a lo desconocido, pero bueno, también a un encuentro madre, bebé y analista, ¿no? Al mismo tiempo. Bueno, ahora pasamos a la lectura del tercer trabajo, escrito por el grupo de investigación, que el grupo se llama Similitudes y diferencias entre la técnica freudiana y la de nuestros días. Está coordinado por la doctora Beatriz Seltzer, miembro titular en función didáctica de APA, el doctor Guillermo Brustein, miembro del ente de APA, y lo integran también la doctora Alicia, son muchos, la doctora Alicia Aré, miembro adherente, la doctora Silvia Dupuy, concurrente de APA, licenciada Silvia Feitelevich, miembro titular en función didáctica, la licenciada Antonia Foti, miembro adherente, licenciada Beatriz Kittiber, miembro adherente, perdón si no pronuncio bien algún apellido, la licenciada Silvia Lapidus, miembro adherente, licenciada Susana Tasma Maladevsky, miembro adherente, el doctor Héctor Manzotti, miembro titular en función didáctica, la licenciada Noemí Morán, candidata, la licenciada Olga Piñeiro, miembro titular, licenciada Beatriz Roguín, miembro adherente, doctora Mónica Sauvaler, candidata, doctora María Isabel Salerno, miembro adherente, licenciada Silvia Spinelli, candidata, licenciada Ana Suquet,
miembro adherente, y la licenciada Sandra Tatarou, miembro adherente. Bueno, el trabajo lo leerá Silvia Feitelevich, que ya mencioné, es miembro titular en función didáctica de APA, full member de IPA y profesora de posgrado en la Universidad Nacional de 3 de Febrero. El trabajo se titula Desafíos en la práctica psicoanalítica en tiempos de pandemia. Redimensiones de los fenómenos contratransferenciales. Silvia, adelante, te escuchamos. Te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Nosotros queremos agradecer a las autoridades de APA y al comité organizador del simposium por posibilitar esta actividad de intercambio y escucha entre analistas, y en especial vaya nuestro cálido agradecimiento a Laura Orsi y María Fernández Abela por la coordinación y conducción de esta mesa virtual. Muchas gracias por su atenta disponibilidad. Nuestro grupo trabajó en reuniones regulares en forma virtual durante toda la cuarentena, y la propuesta de un escrito para este simposium sumó una cuota de entusiasmo a nuestros encuentros. Este texto muestra la diversidad ideológica que caracteriza a nuestro grupo respecto de temas fundamentales del psicoanálisis y la capacidad reflexiva que tenemos en relación a los mismos. Es un gran gusto poder compartir ciertas travesías que den cuenta de nuestra práctica psicoanalítica y nos ayuden a entender algo más de estos difíciles tiempos que nos atraviesan a todos, pacientes y analistas. Y justamente del lado del lugar del analista, proponemos plantear preguntas y cuestiones que nos permitan redimensionar algunos fenómenos contratransferenciales que presentaron en nuestra atención online, en nuestros consultorios sin paredes. La aparición de la pandemia nos exige redimensionar los estándares de nuestra práctica analítica en lo referido a la modalidad de comunicación. Esta propuesta grupal es una respuesta contratransferencial en un sentido amplio porque consideramos que es un efecto de nuestra práctica. Venimos estudiando el concepto de contratransferencia y nos hemos preguntado acerca de los posibles cambios que la modalidad de análisis virtual está produciendo en el flujo transferencial contratransferencial. Muchos análisis se pudieron sostener con dicha modalidad, otros no. Lo que estamos atravesando es singular, único en su tipo, raro, extraordinario, diferente, tanto para el analista como para el analizando. Es un campo analítico nuevo que tuvimos que crear. En función de estas condiciones, el deseo de análisis de cada paciente y el deseo del analista posibilitan llevar adelante aquellos procesos que han podido sostenerse gracias a la incorporación de desarrollos tecnológicos. Se pueden evidenciar en estos álgidos momentos muchos contenidos de memorias traumáticas. Lo familiar entrañable se vincula a vivencias peligrosas y tanáticas, momentos relacionados con la angustia, tanto del analista como del analizando. La pandemia conmociona nuestro estar en el mundo. Lo familiar se convierte por momentos en siniestro. La incertidumbre puede generar un incremento de angustia y trastocar la noción de realidad hasta generar a veces sensaciones de irrealidad. Estas últimas podrían ocasionar una especie de pérdida de referencia yoica, como así también podría aparecer la vivencia del fenómeno del déjà vu, del ya haberlo experimentado. Dado que el dispositivo analítico es versátil e inclusivo, su eficacia consiste en adaptarse a las nuevas y cambiantes situaciones, en alojar y movilizar lo heterogéneo, lo diferente, la alteridad. El desafío es poder abrir un espacio de creatividad en la técnica, poniendo especial atención en la inventiva. Los cambios transferenciales provocaron en cada analista la necesidad de establecer regulaciones espontáneas de acuerdo a cada quien.
Nos preguntamos cómo sostener ciertas pautas sin que las mismas no se vuelvan restrictivas y que nos permitan enriquecer nuestra práctica, tanto en las expresiones verbales como en las preverbales. Las imágenes bidimensionales sustituyen las tridimensionales, las voces opacas de los dispositivos electrónicos, los nuevos sonidos del silencio, la localización de la mirada en el rostro con ausencia del resto del cuerpo y de otros indicadores a los que estamos acostumbrados en la comunicación presencial generan cambios en nuestra praxis. En los tratamientos efectuados a través de los dispositivos virtuales, cuando son sin imágenes, algunos silencios incomodan debido a que no hay otros indicadores de la presencia más que la voz. Ocurre con frecuencia que ante una pausa o un silencio nos preguntan si estamos allí. ¿Cómo no responder? Si la conectividad es una realidad que como la pandemia nos involucra a todos. ¿Cómo sostener una posición diferente analizando? Los intercambios primordiales humanos poseen una materia sonora fundante, cuyo tramado gestual enlaza cuerpo y palabra. La atención puesta en la musicalidad de la interpretación está básicamente al servicio de proteger al analista de dejarse arrastrar a la atmósfera generada por el paciente y a la reproducción de la musicalidad de su voz. Dicha comunicación sonora explora la naturaleza intrínseca de la relación humana. Se basa en la experiencia vivencial de la díada madre-niño, generando patrones notables de tiempo, pulso, timbre de voz y gestos en concordancia con reglas de ejecución musical como el ritmo y el tiempo. ¿Cómo se tramita esto desde el teléfono a la pantalla? ¿Nuestra voz y la voz que escuchamos a distancia permite esa envoltura musical que lo presencial brinda? ¿Hay una relación entre la voz, la palabra y el tacto? Se dice, me sentí tocado por lo que dijo. La voz, así como la música, tienen cualidades emparentadas con lo táctil. Tocan resortes de emociones muy primarias. La piel es barrera con lo externo, es la envoltura del cuerpo, también camino directo hacia sentimientos de apertura o de rechazo hacia el otro. Tocar con la mano, tocar con la voz. Una voz seca, hosca, amable, cálida, pueden hacernos sentir distantes o vinculados. Las nuevas tecnologías ponen en cuestión los conceptos de distancia y cercanía, de presencia y ausencia. De cualquier forma, el juego del Fordá sigue siendo paradigmático como una de las modalidades intrapsíquicas de configuración de la ausencia-presencia. Ante estos cambios experimentados nos preguntamos, ¿hay cambios en el flujo transferencial contra transferencial en la modalidad virtual? ¿Cuáles? ¿Qué padecimiento ocasiona la falta de lo presencial? ¿Cómo se expresa en la clínica? ¿Cómo se tramita la frustración que la falta ocasiona? ¿Qué síntomas? ¿Qué riesgo se corre en esas condiciones? Todos estos cuestionamientos e imprevistos que esta disruptiva realidad nos plantea generan un desafío en nuestra práctica. A modo de síntesis, durante este periodo diferente, el de la pandemia, hemos continuado investigando los efectos contratransferenciales. Nuestro encuadre que tuvimos que implementar, tanto en nuestra práctica del psicoanálisis como en nuestros encuentros grupales, nos llevan a interrogantes que generan un desafío en nuestra práctica que proponemos sean debatidos hoy entre colegas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Silvia y todo el equipo de trabajo, lindísimo el trabajo.
Y bueno, y hemos escuchado 3 trabajos que yo agradezco que hayan sido agrupados en esta misma mesa de presentación, porque como han visto, tienen entre los 3 un hilo conductor. Nos han llevado como en nuestro imaginario a lo vivencial, a la escena analítica, y yo creo que supongo como despertó en mí, en todos, un montón de reflexiones, de asociaciones y pensamientos, ¿no? Entonces, bueno, yo les propongo para empezar y abrir un poco el intercambio, propongo algo que yo resalté en un primer momento, que encontré en común, por ejemplo, en el trabajo de, ahora este último que leyó Silvia, y el de pareja y familia, y que seguramente también está en el trabajo que leyó Juan, donde, por ejemplo, Silvia habló que en estos momentos de pandemia y aislamiento, lo familiar entrañable se vincula con vivencias peligrosas. Y también habló de lo siniestro. Y en el trabajo de Liliana y Fernanda hablaron de que en familias, parejas, se viven mundos superpuestos. Bueno, y yo me preguntaba, y les preguntaba a ustedes, a ver qué podemos ir pensando, qué piensan ustedes fundamentalmente, que son los autores de los trabajos, si podríamos pensar que esta modalidad de atender a través de una pantalla o simplemente la voz, donde también pueden aparecer ruidos, otros personajes, ¿cuánto hay en una escena actual de estos mundos superpuestos, como hablaron en uno de los trabajos, la madre con la hija jugando, llorando, un hijo que hace presente la situación de los padres? Esas escenas podrían estar hablándonos también, además de mundos superpuestos, de tiempos superpuestos, por ejemplo, de la paciente Ana, como si la niña Nina apareciera en la escena casi viniendo del pasado de Ana, siendo una Anita. Frente a estas situaciones de trabajo virtual, donde los analistas vamos casi como hacia la escena vivencial, como a la escena in situ, que nos metemos, nos encontramos con una enorme riqueza también de trabajo y de posible develamiento. ¿Qué piensan ustedes? ¿Quién me gustaría tomar la palabra? Beatriz, acá tengo que pidió la palabra, ¿puede ser? Desmuteate. Y Héctor Manzotti también. Héctor Manzotti. ¿Estaba Héctor Manzotti primero? Mira, y después yo. Bueno, perfecto. Entonces, Héctor. Efectivamente, 3 trabajos que tienen mucha relación. Voy a empezar con lo último del segundo trabajo. Josefina terminó diciendo vínculos e investidura. Del trabajo que hacen ustedes, que lo llaman fronteras y cesuras. Efectivamente, yo mientras escuchaba, iba tomando algunas notas y creo que uno de los temas es el de fronteras, bordes, límites, marcas. Hablando de marcas, me acuerdo que marcas como límite se usaban en el Imperio Romano, marcas, para marcar el territorio ganado, ¿no? Héctor, discúlpame que te interrumpa, pero estás con la cámara apagada. No sé si te diste cuenta, o es por conexión. Bueno. Gracias. Ahí va.
Ahí va. Entonces, creo que el COVID y los medios tecnológicos han marcado una frontera que, como toda frontera, se puede pasar de un lado a otro, especialmente las físicas. Y esto ha permitido la creatividad de los psicoanalistas y de los pacientes. Pero me estoy yendo para otro lado. Tomando las cesuras, me parece muy interesante poder establecer esa frontera entre un movimiento y otro movimiento. Y entonces, el primer paciente, la primera familia, ¿no? Es el varón, el hijo varón, el que marca la posibilidad de un cambio, de un pasar de una modalidad a otra modalidad. En Nina también es la nena la que provoca, de alguna manera, en los dos casos muy bien acompañados, me parece, para mi gusto, por las analistas, es la nena la que provoca también ese cambio de un lado a otro, de una modalidad a otra. Bien, y entonces termino hablando de la cesura, la transferencia y la contratransferencia, porque hablé de modalidades. Y esta frontera que hay, o que podría establecerse entre la transferencia y la contratransferencia, y el trabajo de elaboración de la cesura que se da en el par transferencia, también es muy interesante, sumamente interesante. En el grupo hemos trabajado muchísimo el tema de la contratransferencia. Bueno, por ahora nada más. Bueno, gracias, Héctor. Entonces, le doy la palabra a Beatriz, que quería... Hola, bueno, buenas tardes. Discúlpame, Beatriz, tratemos de que sean los comentarios breves, así pueden participar todos, y también pasamos a preguntas de los oyentes. Sí, es muy breve. En relación a los mundos superpuestos, en realidad mundos superpuestos no significa diferencias entre alguien que aparece o no aparece, sino los dos en la misma. Y creo que desde ese lugar, los dos en la misma es lo nuevo que genera esta situación, en donde estamos los dos en la misma, ¿no? El trabajo que creo que vos terminaste de leer, Rosalía, justamente hablabas de lo democrático o no democrático, ¿no? En donde sería democrático tener todos nosotros lo mismo, pero una de las cosas que por eso nosotros trabajamos bastante el tema de la contratransferencia es que nos pasaba a nosotros, analistas, en esta situación como algo distinto, en otro lugar, ¿no? Creo que las fronteras se pueden cruzar, en tanto este impactante ejemplo de la mamá parturienta y pudiendo tener una beba, en donde ella puede conectarse con y pasar, al igual que nosotros nos podemos conectar con todos estos medios tan distintos a lo presencial, pero a la vez hay mucha diferencia entre lo que somos nosotros analistas y aquellos que consultan, ¿no? Y creo que el gran trabajo es ese, ¿no? Es decir, trabajar lo que se transfiere en estos momentos y trabajar lo que contratransferencialmente nos pasa a nosotros. Bueno, esto es mi intervención. Gracias. Gracias, Beatriz. Bueno, y Juan Baena pidió la palabra. Juan, ¿estás? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan?
Hola. Sí, ahora sí, sí. Bueno, Perfecto. gracias. Yo no sé qué pasó, pero yo seguía viéndolos y escuchándolos, pero quedé como muteado. No sé si habrá sido un error técnico o algo así. Quería hacer un par de comentarios, ¿no? Siguiendo a Beatriz, el término mundos superpuestos surge de un trabajo de Bender y Janine Puget, cuando se produce la escisión de Abdeva de APA, y lo que compartían era toda una interna, ¿no? Acá compartimos una situación, pero lo que no compartimos es cómo la dupla analista-paciente desde su propia subjetividad vive esta situación. O sea que es como una ubicación en el terreno, pero necesariamente los analistas tenemos que desubicarnos de eso para poder ejercer nuestra función analítica, ¿no? Cuando hablamos de fronteras y cesura, estamos hablando de fronteras mentales, ¿no? Son conceptos de Wilfred Bion que aluden a la posibilidad de traspasar fronteras debido a que el concepto de cesura desde Bion es mucho más permeable que el de represión y por lo tanto esto posibilita la ampliación de la mente humana. Y una última cosita de transferencia contra transferencia, me gustó muchísimo el tercer trabajo y me quedé con ese interrogante que planteaba la colega, que bueno, que nosotros hacemos mención de una comunicación entre mamá y bebé intrauterino donde están deprivados de la visión, donde la musicalidad está puesta en la voz de la mamá y creo que esto, desde las teorías que manejamos, genera ya un vínculo, ¿no? Que va a trascender justamente la cesura del nacimiento. Por ahora eso, muchas gracias. Bueno, gracias Juan. Guillermo Brustein pide la palabra. Guillermo. Sí, gracias. Bueno, primero quiero felicitar a todos los integrantes de todos los grupos que hicieron posible esta intervención. La verdad que son 3 trabajos hermosos y complementarios que me parece que ayudan a pensar mucho y dan cuenta también del trabajo en la pluralidad en las instituciones y en la institución. Quiero decir, son 3 trabajos que de distintas vertientes teóricas remiten al deseo de repensar permanentemente la clínica y, por supuesto, no solo la clínica, sino el lugar del analista. Quiero decir, trabajar psicoanalíticamente y me parece que de eso se trata frente a estos nuevos desafíos. Así que me parece muy interesante porque los comentarios de los 2 grupos que nos anteceden me parece que tienen muchísimo que ver con lo que nosotros hemos planteado. Quería rescatar en la primera postura del grupo del Departamento de Familia, donde hay muchas cosas, pero me quedo con algo que nosotros hemos trabajado mucho y que tiene que ver con el tema de hay cuestiones comunes a todo el planeta, hay cuestiones comunes a la sociedad, pero también existe la singularidad. Y me parece que a eso apuntan, porque si perdemos de vista la singularidad, quedamos todos puestos en el mismo lugar o posicionados en el mismo lugar. Y justamente de lo que se trata es de repensar permanentemente la posición del analista. La posición del analista, la escucha del analista. Y trabajando, ¿por qué nos detenemos en la contratransferencia? Porque justamente la angustia del analista en situaciones de desafío como estas hacen que muchas veces podamos correr el riesgo de quedar atrapados en una escucha en la cual pareciera que podemos ser o quedarnos pensando en que lo que le pasa al paciente nos pasa a nosotros. Y si bien lo que le puede pasar al paciente nos puede pasar a nosotros, existe también una singularidad en su discurso. Y ahí está la escucha del analista, la historia del paciente, el deseo del paciente y la posibilidad de entender de qué se trata la contratransferencia y entender una contratransferencia dinámica y no la vieja transferencia donde se hacía
uso excesivo del concepto de contratransferencia con ecuaciones forzadas, como por ejemplo en la época del análisis kleiniano. Entonces, hoy queremos entender una contratransferencia pensada desde la clínica actual. Sería interesante poder seguir discutiéndolo y detenernos en muchos de los ejemplos, pero no me quiero extender. Bueno, gracias, Guillermo. Pide hablar Marita Dalvia, ¿sí? Sí. Bueno, yo coincido plenamente con Guillermo, ¿no? Y me parece que es un tema como para seguirlo trabajando ampliamente, el de la contratransferencia y de no identificarnos, no poder quedar atrapados en la situación problemática del paciente, ¿no es cierto? Y no poder salir y encontrar otro espacio donde no poner en ese afuera, poder poner en ese afuera lo personal del analista, ¿no? Hay muchos temas así o señalamientos que me gustaba comentar con ustedes. Yo hace muchos años que trabajo con Skype, con gente de afuera. Entonces, cuando a veces dicen esta nueva modalidad de funcionamiento, para mí no es muy nueva, pero es distinta, realmente es distinta. Porque una cosa es aquel que ha tenido que ingresar a esta modalidad porque en un momento no hay posibilidad de otro tipo de tratamiento, aunque ahora parece que ya tenemos, al menos los psicólogos, cierto permiso para poder hacer lo presencial. Pero es muy distinto con la persona de afuera, que siente otra libertad y otra modalidad cuando se sienta para comenzar su tratamiento, porque ahí es una situación de libertad y una elección de poder analizarse de esta manera con uno, más allá de que podrían tener otro tipo de tratamientos desde donde están viviendo quizá, aunque ahora por ahí la pandemia nos iguala un poco más, ¿no? La otra cosa que es importante es esta falta que yo observo mucho de libertad en relación a los vínculos, ¿no? Porque sobre todo de las mujeres y de los hombres que tienen nietos y que los hijos los preservan mucho, de los nietos adolescentes que tienen otro tipo de salidas de libertad y de movimiento y el miedo a que sean contagiados los abuelos, ¿no? Y que entonces se limita mucho eso porque tienen miedo y no hay quien pare muchas veces la pulsión de los jóvenes de salidas y de reuniones más mayores. La otra cosa que observé y me llama la atención en dos pacientes que son ticosas. Cuando estábamos en lo presencial, continuamente, al mejor estilo de Nadal, se tocaban la nariz, se tocaban el pelo asiduamente. Y desde que están en esta situación de este tipo de tratamiento, lo que yo veo, y a veces hasta un poco me molesta, es que los tics esos desaparecieron. Lo que sí ocurre es que se mueven mucho. Se mueven de un lado para el otro, siempre tienen algo de movimiento, pero no, y que todavía no lo tengo tan claro psicoanalíticamente como para hacer un estudio más profundo de esto, ¿no? En cada caso, por supuesto, diferente de uno será con respecto a los otros, ¿no? Bueno, la otra cosa que también sería es que hay cosas que se ampliaron para mí, porque el conocimiento y le llama la atención, es como que algunos sienten que se metieron en mi casa, porque o miran las bibliotecas o miran algún cuadro que tengo o algo, y a mí también me pasa lo mismo de haber descubierto otros lugares y de esta elección que hacen de las mismas casas de ellos para encontrar los lugares de mayor intimidad. En este caso mío, tengo baños que están muy afectos a los baños, porque el baño es un lugar íntimo que no se le mete nadie de la familia y que entonces pueden tener
una sesión muy más intimista. Bueno, no quiero robar más tiempo. Hola. Bueno, Hola. gracias, Marita. Laura, volviste, qué bueno. Sí, volví hace un ratito con mucha dificultad, pero bueno, les dejé unos comentarios en el chat de gente que está saludando, que los está escuchando desde Entre Ríos, de Mar del Plata, de Costa Rica, México, después unas intervenciones de Beatriz Miramón y Esther Romano. Beatriz Miramón, en realidad, lo que ella pregunta, si alguno le puede contestar sobre el tema transferencia contra transferencia en el personal médico. Y me parece que también alguien que quería hablar era Etienne Ott, ¿no es cierto? Pero traten de hacer intervenciones cortas, tenemos muy poco tiempo, nos quedan como 15 minutos para dar alguna vuelta entre todos. Por favor. Sí, yo quería hablar, pero Josefina le había pedido antes a la palabra, así que se la cedo y después hablo yo. Bueno, perfecto, me alegro. Gracias, gracias. Bueno, a mí me interesaron mucho los 3 trabajos y me gustaría más concentrarme en lo que nos dice la clínica de los 3 trabajos. Las 2 intervenciones de familia, pareja que tuvieron en el departamento de familia cuando relataron, me interesó mucho porque realmente si nosotros hablamos tanto de nuestras dificultades o en dónde estamos, no llegamos a visualizar todo lo que sabemos que nos transmiten desde la pantalla nuestros pacientes, así como todo lo que nos transmitió esta señora que telefónicamente aceptó una entrevista que no era una demanda de tratamiento de ningún tipo, sino era solamente queríamos nosotros tener un material en vivo de una situación inédita, qué pasa con una mamá en estas situaciones, infectada, etcétera, etcétera. Entonces aprendimos muchísimo, sobre todo aprendimos a no patologizar ni a la mamá, ni al papá, ni a la relación que se estaba dando de ese embarazo, qué será de la vida después, cómo habrá pensado, cómo habrá vivido esa beba, la dificultad. Al revés, potenciamos todo lo que creíamos que estaba sucediendo, el reverí de la mamá, la verdadera conexión íntima que se había dado en todo el embarazo, donde ellas podían confiarse y donde todo lo que pasaba les permitía, sin saberlo, afrontar el peligro que iban a tener al nacer, ella y la mamá como mamá. Aprendimos mucho de pensarnos a nosotros, desde qué lugar escuchábamos, veíamos y cómo afectados también nosotros, con el mismo miedo a dónde vamos a llegar, cuáles serán nuestras capacidades, podremos desarrollarnos. Es decir, creo que tenemos que afrontar mucho esto desde lo que podemos, ¿no? Porque de lo que no podemos estamos aprendiendo enormemente, sobre todo con la confianza que nos da la tarea grupal. Por ejemplo, en este chat, en el otro que escuchamos de otros colegas, estamos unidos en un sentimiento de potencia. Yo ahí la contratransferencia mía siempre la ausculto, diríamos, ¿no? Pero la relaciono mucho con los beneficios que tengo cuando me despierta confianza la capacidad que tiene otro de trabajar y yo me estoy dando cuenta de la mía, ¿no? Al estilo mamá-bebé, que es potencia pura y que pueden afrontarlo. Lo de la musicalidad, lo de la piel, lo del reverí, lo del cambio necesario, es todo un concierto que tenemos todos y que cada uno con su historia está pudiendo, por lo menos desde el análisis que hacemos nosotros, avanzar enormemente con los pacientes. Sí. Eso es lo que yo quiero resaltar especialmente, y de este grupo agradezco mucho toda la clínica y las ideas que sacamos. Mucha clínica, es verdad. Bueno, María José, te doy la Bueno, palabra. sí, cortito y muy enlazado a lo que dice Josefina, que en realidad nosotros tuvimos que atravesar nuestras propias fronteras para ampliar el continente mental, ¿no? Porque al principio empezamos a pensar el caso desde un encuadre tradicional. ¿Cómo es esto que le habla a la bebé? Pareciera como que le pide a la bebé que la cuide. Empezamos como esta tendencia a la patologización, ¿no? Y después
pudimos pensar que esto sería como un encuadre particular, es casi como una guerra, ¿no? Entonces todo lo que todas las herramientas que se pueden utilizar en ese momento, creo que fueron necesarias, porque la mamá mientras le hablaba a la bebé se hablaba a sí misma, a su propio bebé interno, a sus miedos, al desamparo, ¿no? Y creo que ese fue el principal aprendizaje de esta experiencia, poder de alguna manera nosotros también hacer una adaptación a este nuevo encuadre y no pensarlo desde nuestros esquemas viejos, atravesar esas fronteras. Gracias, María José. Laura, ¿hay más comentarios? ¿Alguna pregunta de Facebook? Ahora te escuchamos, ¿eh? Sí, yo había comentado esto que desde el Facebook, que preguntaban sobre cómo sería, si alguien puede contestar el tema de la transferencia contra transferencia en el personal médico. A lo mejor Rosalía, que estuvimos trabajando juntos en cuidar a los que cuidan, justamente con el personal médico de geriátrico, puede contarnos algo. Dale, Rosalía. Yo tengo algo para decir al respecto. Bueno, Guillermo. Decí vos, Guillermo. Decí vos, dame una mano. Bueno, va Guillermo, entonces. Justamente es un tema que yo estuve pensando bastante por mi experiencia con pacientes médicos que están trabajando en la trinchera. Casualmente tengo varios pacientes con esa experiencia. 2 pediatras, un gastroenterólogo en una provincia del norte argentino y una doctora joven en formación que está trabajando en un sanatorio. Y se fueron despertando cantidad de angustias, expresiones de angustia a lo largo de todos estos meses, que me pareció interesantísimo porque justamente nosotros lo ponemos de alguna manera en el trabajo cuando hablamos de las expresiones regresivas de los pacientes. También es verdad, y ahí haciendo alusión a la singularidad de cada sujeto en análisis o del análisis, es que también se pone muy en evidencia la estructura de cada uno. Pero algo me parece interesante es que se pone en juego lo persecutorio. Y se pone en juego lo persecutorio, y en tanto lo persecutorio, los estados de ambivalencia en relación a sus pacientes, donde tienen mucho miedo de contagiarse. Por otro lado, aparecen situaciones como de identificación con el paciente, o sea, perseguido-perseguidor, donde en muchos casos aparecen posiciones omnipotentes, donde pueden todo, pueden la cura, como mecanismo tal vez de formación reactiva para poder dominar la angustia. O sea, me parece que hay distintas expresiones en cada uno de los sujetos, respetando, como decía, la singularidad. Y esto me parece interesantísimo trabajarlo, y tal vez el trabajo analítico hace que puedan transitar este tipo de situaciones, porque lo que sí me comentaban, que muchos colegas pidieron análisis frente a este tipo de situación. Perfecto, coincido totalmente. Sí. Coincido totalmente, y el trabajo grupal también, Guillermo, ¿no? Agregaría el trabajo grupal, los grupos Balin, los grupos de reflexión. Sí. Claro, eso justamente yo con Rosalía estuvimos trabajando grupo de reflexión en este geriátrico, y un poco veíamos lo que vos estás contando, Guillermo, ¿no es cierto? Y también la importancia de la contratransferencia.
en todo este trabajo. Ya lo vamos a contar la semana que viene, por si nos quieren escuchar, el miércoles próximo estaremos contando nuestra experiencia. Paso el chivo como... Pasa el chivo, está muy bien. Bueno, Laura... que se llama Cuidar a los que cuidan y seguimos. Bueno, ¿les parece pasar? Silvia Feitelevich creo que estaba en la lista para hablar, así que le damos la palabra. Bueno, gracias. Sí, en la línea de lo que veníamos hablando, nosotros decimos en nuestra presentación que el dispositivo analítico es versátil e inclusivo y y la eficacia consiste en adaptarse a las nuevas y cambiantes situaciones. Esto se ve claramente en todas las presentaciones clínicas, pero bueno, voy a tomar solamente un aspecto de la presentación clínica de la parturienta. Cuando se ve que usan el instrumento de la pregunta, si las intervenciones del analista están hechas en forma de preguntas subjetivantes, que alcanzan perfectamente, no es que alcanzan y falta, alcanzan perfectamente para que ese sujeto, esa señora, se sienta reconocida en ese lugar y sienta que hay conexión, que hay escucha, que hay acompañamiento y que hay apoyo. Nosotros solemos trabajar desde esta manera, sobre todo en las primeras entrevistas, ¿no es cierto? En las primeras entrevistas en análisis. Acá ha sido una sola entrevista donde un sujeto se ha sentido con esas 4 o 5 preguntas que se han formulado, con suficiente conexión, apoyo, empatía y receptividad. Siempre sigo asombrada y satisfecha con nuestros dispositivos porque realmente son muy versátiles y adaptativos. Y bueno, muchas gracias por este material clínico que permite seguir diciendo. Bueno, gracias Silvia. Silvia Picors quería hablar. Sí. Y tratemos de ser bien breves porque nos quedan 4 minutitos, así que así pueden... Bueno, por un lado agradecer mucho esta mesa porque han sido trabajos riquísimos y rescatar en ella varias cosas. Una sí, la creatividad. Por otra parte, el encuentro con esta situación de mundos superpuestos que nos pone a todos ante interrogantes y no tener respuestas. En ese sentido, hubieron épocas, sobre todo en el psicoanálisis argentino, donde había un exceso de respuestas. Y esto de sostener las preguntas y sostener lo que no se conoce y los interrogantes, a mí el trabajo donde estaba la palabra cesura en el título me llevó a buscar el libro de Bion, La tabla y la cesura, y reencontrarme, pero en realidad descubrir cuánto de espíritu de interrogación, de sutileza y de acompañar lo que no se sabe, lo que no se conoce. En ese sentido, en los 3 trabajos, en el diálogo de la embarazada con la bebé, en el nuestro, los trabajos de la clínica con las familias, los chicos siempre saben mucho más de lo que pueden expresar, no solamente por carencias verbales a veces, sino por los pseudo-self de los padres que pretenden saber, que están como armaditos y que en ese sentido, en estas situaciones, evidentemente fue favorecedor para todos el que se pudiera acompañar e introducir esas otras voces. Bueno, gracias. Gracias, Silvia. Alguien que no habló y que me parece que Antonia no comentó. Susana Tasma quería hablar. Susana Tasma quería hablar.
Sí, lo que pasa tenemos que respetar la lista. 2 minutos. Yo había pedido la palabra también. Quedan 2 Yo había minutos, pedido por la eso. palabra. Antonia. Yo había pedido la palabra después de Silvia estaba. Bueno, Juan. Sí, quería decir brevemente 2 cosas. Siguiendo la línea del doctor Brunstein, tengo la posibilidad de trabajar con los residentes de clínica médica del Hospital de Clínica de Córdoba y lo que eran clases de psicoanálisis vinculadas a la interconsulta médico-psicológica se ha convertido en grupo de reflexión propuesto por ellos mismos. Una cosa impresionante todo lo que se puede hablar ahí, y las ansiedades que predominan son las persecutorias, como así también en la práctica privada con los médicos que tengo como pacientes. La peor batalla es contra los aspectos omnipotentes que se juegan con esa sensación de que no les va a pasar nada y que son los dueños de la curación de toda la población, ¿no? Y muy lindo el comentario que hizo recién Silvia, me gustó muchísimo, y bueno, ya estamos en hora, así dejo que alguien hable más. Gracias. Bueno, creo que estaba Antonia en la lista, que tampoco habló, así que... Sí, bueno, yo quería comentar algo un poco continuando con lo que estaba diciendo Silvia Feitelevich hace un rato sobre el vínculo de esa, mamá con COVID y su bebé, en relación a lo que estaban diciendo y la intervención de, en este caso, quien hacía la entrevista, que la verdad que, nosotros lo tuvimos en claro ahora, ¿no? Como en una primera lectura, parecía ser como que era la terapeuta, ¿no? La que estaba hablando. Incluso esta paciente, no es paciente, pero parece que estaba en transferencia. Hubo una pregunta que le hizo esta persona que funcionó casi como terapéuticamente, que dice, ¿vos le hablabas a la bebé? ¿No? Como dando por sentado, como dando hasta una pauta, como generando casi casi una transferencia, como dando una pauta contratransferencial. De acuerdo a las ideas de Neirot, que no sé si por ahí lo conocen, él habla de esto, de que muchas veces la contratransferencia antecede a la transferencia, ¿no? Me parece que esto ahí se dio como muy claramente, ¿no? Me parece que es un tema, que excede hoy para profundizarlo, pero me parece que fue realmente una intervención. Y no sé si esto también no es un tema como para pensar con lo que nos sucede en las terapias online, como estamos realizando ahora, cuando vienen pacientes nuevos, ¿no? Donde uno tiene que hacer como un esfuerzo de investir y no sé si digamos también no dar paso a esa contratransferencia para anteceder también a esa transferencia. Un poco eso, ¿no? Para no extenderme tanto. Lo podemos seguir hablando después de este caso. Sí, bueno, lamentablemente ya tenemos que terminar, estamos en hora, así que en principio les quería agradecer muchísimo a los 3 grupos, fue un placer también la previa, trabajar con ustedes y con Laura también, coordinando entre las 2, y realmente creo que fue muy enriquecedor este intercambio y mucha clínica que hemos escuchado, así que felicitaciones y muchas gracias. Un enorme placer. Gracias, Mary, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy lindo trabajo, gracias. Muy lindo trabajo. Gracias. Hasta pronto. Gracias por todos los aportes. Que nos encontremos pronto todos. Gracias, hasta pronto. Chao, chao. Adiós.